Ahora, no nada más en la clínica, en todas las áreas. Pero, por ejemplo, en alimentos hay estas pruebas con leche tornasolada, azul tornasol, que se les hace para ver qué tan fresca está la leche, ¿no? O sea, yo puedo retar, de hecho eso lo hacemos con los QVPs en micro de alimentos. Les pedimos siempre muestras de lo que ellos consuman para que les dé más curiosidad. ¿Y qué leche toman? Y que Lala, que Santa Clara, que porque es la más fina, que es de la pura, que al día, que aguas calientes, que Parmalat, que la que quieran. Entonces nos traen las leches y hacemos dentro de un montón de pruebas esta también. ¿No? Ahorita porque les estoy explicando este. Entonces hacemos esta que es principalmente para ver si es fresca o no es fresca la leche, ¿no? Dentro de otras pruebas que también hacemos es ver si está limpia o no la leche, qué tan cochinas estaban. Podemos saber hasta qué tan bien están las vacas que les dan esa leche. Entonces sí, por eso hay de marcas a marcas. Y para no espantarlos, nada más les puedo decir, no se dejen guiar por marcas. ¿Sale? Entonces, pero tampoco los quiero asustar, ¿verdad? Ni que dejen de consumir sus alimentos tan ricos. Entonces sigan comiendo lo que consumen, no hay problema. Pero ya cuando no está en esta área, pues sí, la verdad nos damos mucha cuenta de un montón de cosas. Vean estos tubitos, también son medios diferenciales, ajá. A inicio los tres eran de este colorcito, ¿sale? Nada más que tiene un indicador de pH, estos son con indicador de pH, no es que tengan colorantes. Entonces el indicador de pH lo que me está diciendo es que puede virar a ácido o puede virar a alcalino. Si vira a alguno de estos dos va a haber un cambio, ¿verdad? Entonces aquí hay un vire a ácido. Por lo tanto, la mayoría de indicadores de pH cuando viran a ácido casi siempre nos dan amarillo. ¿Ok? Entonces, bueno, ya que yo estoy leyendo un tipo de metabolismo, este es otro metabolismo y son un montón, ¿no? Que les digo, nosotros todo esto lo vemos desde micro general hasta bioquímica microbiana y pues ahorita en una clase sería imposible de explicar todo. Lo importante es que ustedes vean que con estos medios de cultivo, que ese es nuestro tema, pues podemos ahorrarnos muchos pasos en cuanto a la identificación de los microorganismos, ¿ok? Y pues esto es lo que hacemos, ¿sí? Para identificación. Ustedes van a aprender a hacer esto, pero no de esta manera. Ajá. Siempre como inicio se hace lo que ustedes ahorita están aprendiendo, ver qué medios de cultivos, saber aislarlos, que es nuestro siguiente tema, y una vez que los sabemos aislar y trabajar, cómo los empiezo a identificar, que es la práctica número 2 de morfología colonial y microscópica, y después hacer pruebas bioquímicas. Estas son las pruebas bioquímicas. Nosotros a todo este tuberío le llamamos batería, así, la batería de pruebas bioquímicas. Quiere decir que son un montón de tubitos y cada uno de estos pues trae algún carbohidrato o algún aminoácido para que yo pueda ver qué le hacen. ¿No? Entonces puedo ver si hay fermentación de dextrosa, de sacarosa, de fructosa, de maltosa, de manitol, de un montón. Y así también puedo ver con aminoácidos si hay desaminación, si hay transaminación, si hay un montón de procesos bioquímicos. Entonces, finalmente ya lo que leo es positivo, negativo, negativo, positivo, etcétera. Y así es como se ha dado la identificación de especie de manera rutinaria y casera. ¿Por qué digo eso? Sus amigos, si tienen amigos QVPs, así lo hubieran aprendido a hacer, ¿no? En micro general. Pero pues actualmente ya hay cosas más rápidas. De hecho, les digo que depende del área, hay que apurarnos con este diagnóstico. Y actualmente se trabaja mucho, no es el único, pero este es un ejemplo de ahorrarnos todo ese tuberío queda en esta plaquita que es un sistema de identificación API, así se le llama al aparatito. Entonces, en la plaquita lo que tenemos es lo mismo que en los tubotes, medio de cultivo con cierto carbohidrato o cierto aminoácido y lo metemos, bueno, lo inoculamos con la muestra, lo metemos a un aparatito, ese aparatito después de cierto tiempo nos da el resultado, ¿no? Entonces es muy sencillo trabajar esto, a trabajar un montón de tubos por cada muestra, ¿sale? Y eso es lo que se hace actualmente en donde se haga identificación por metabolismo. ¿Tienen alguna pregunta ahorita de los medios diferenciales? ¿Cuáles son como que los aminoácidos más usados para identificar? Depende mucho, ya ahorita con lo que se conoce de los microorganismos, realmente ya no se hace como que de todos, ¿no?
ya partimos de que, primero, ¿qué estás trabajando? Muestra ambiental, muestra química, muestra de alimentos, muestra de etcétera. Entonces, una vez que tú tengas eso, ya tienes que ir saber por dónde va la cosa, ¿no? Por eso somos microbiólogos realmente. Porque si es una muestra clínica, pues depende de qué muestra fue. ¿Fue muestra de esputo? ¿Fue muestra de saliva? ¿Fue muestra de orina? ¿Fue muestra de copro? El copro es la popó, ¿vale? Nada más que se llama copro. Entonces es muestra de copro, es muestra de algún exudado, faringio o lo que quieran, al nasal, si es una muestra de líquido cefalorraquídeo. Entonces tú más o menos tienes que ir, o bueno, nosotros como microbiólogos ya vamos así como que a ver, los que causan enfermedades aquí pues son estos, ¿no? Entonces ya hay ciertas pruebas bioquímicas que tú puedes hacer, ¿no? Que si es una muestra de alimentos, que es pozole, que si es carne de res, son pollos, es pescado, es producto de mar, son cereales, son harinas, pues entonces ya más o menos tengo que buscarle por allá estos microorganismos. Ujú. Ahora, en el ambiente no es tan trabajado eso porque realmente en el ambiente, pues en las muestras que trabajamos, por ejemplo, que es suelo, agua, aire, sedimento, son espacios abiertos, ¿no? Por ejemplo, el aire es un espacio, es un ambiente abierto. Y el agua, ya sabemos que tiene que haber microorganismos y que hay de un montón. Entonces, más bien ahí es como que ver sobre todo la bioquímica, que es lo que compete con ustedes en esta materia. ¿Sale? Pero pues se puede trabajar con triptofano, con alanina, con los aminoácidos que ustedes conocen de bioquímica general. Nada más que ya aquí sí tendría que ir orientado hacia qué es lo que estoy buscando. Pero déjenme decirles algo. Casi siempre la primer prueba que se hace, sea muestra que sea muestra ambiental, sea muestra clínica, sea muestra de alimentos, lo primero casi que se hace después de aislar es un gram, que es la que ustedes van a aprender. Porque a partir del gram, yo ya puedo evitarme un montón de pasos. Si yo sé que al ver ese gram es gram positivo, se hace una serie de pruebas bioquímicas. Si yo sé que es gram negativo, otra serie de pruebas bioquímicas. ¿Sale? Entonces, sí, el gram por esa razón es muy importante. De hecho, fíjense, en la clínica les enseñé en historia el manual de Bergey, que lo hizo Bergey, es así se basa. Si son gram positivas, esto. Si son gram negativas, esto. ¿Sale? Es como que la que siempre se hace. Ya de ahí partimos para ver a quién más o menos estamos buscando. Ujú. ¿Tienen otra pregunta? Maestro, entonces Yo- todos los diferenciales se van como a diferenciar por un vire de color. O sea, todos van a tener un cambio. Sí, la mayoría, porque acuérdense que también mencioné por campanas de vidrio que producción de gas, ¿no? Entonces eso también lo vamos a ver con ustedes aquí en muestras ambientales. También vamos a trabajar con campanas de vidrio para que puedan atrapar el gas que se produce sobre todo de la fermentación. Ujú. ¿Ok? Ok, gracias. Ujú. Bueno, vamos finalmente con los de transporte, ¿no? Acuérdense que estamos en la clasificación con base en su función. Ujú. Entonces vamos a hablar de los de transporte. Y estos de transporte, pues sí, ya habíamos dicho que su misma palabra lo dice. Es para estar conservando ese microorganismo durante un tiempo en lo que llego a otro lado. Habrá aguas aquí. Aunque diga que por un tiempo, no quiere decir que por un día, dos, una semana, no. Un medio de transporte lo más que nos puede dar es como 4 horas. Ujú. Y sí, de hecho, nada más es para eso, para transportarlo al laboratorio. Son muy usados, por ejemplo, cuando hay accidentes y pues se va y se toma muestras ahí que la persona, ya sea que la persona haya fallecido, ya sea que la persona no falleció pero está herida, tiene heridas y se le toma, ya sea que la persona mandan pedir en casa y se les pone se le toma su muestra y se mete en medios de transporte. Ujú. Entonces todo esto es así. Nada más es para que me conserve un poquito ahí mi muestra en lo que se llega al laboratorio. Realmente es nada más un buffer. Es un buffer pero en medio semisólido. Si ustedes se dan cuenta, aquí les estoy mostrando el más común que es el medio Stuart. Y pues tiene nada más cloruros, ¿no? Es nada más un buffer para mantenerme y que mi muestra no cambie.
Por eso repito, es muy poco tiempo, nada más en lo que se llega al laboratorio, y una vez que se llegue al laboratorio se tiene que procesar inmediatamente. Entonces, esa es su función y su finalidad, ¿ok? De estos medios. Se pueden dar cuenta que este medio de cultivo, pues ya incluye el hisopo, ¿sale? El cotonete largote, que tiene algodón nada más por un extremo, es un hisopo. Entonces, nada más aquí se saca el hisopo, se toma la muestra, se vuelve a meter y listo, no abrimos hasta que se llega al laboratorio. Muy importante también cómo conservar este tubito, ¿verdad? Aunque sea un medio de cultivo de transporte, regularmente se tiene como en este tipo de hieleritas, ¿no? Para conservarlo a cierta temperatura, porque si hubiera mucho sol, pues ese agar que está semisólido, pues si hay tanto sol se derrite y entonces pues ya imagínense, ya no sirve, ya no estaría tan bien. Entonces este agar es un semisólido nada más, ni tan duro como una gelatina, ¿sí? Bueno, no sólido como una gelatina, porque así es la consistencia de los medios de cultivo sólidos, ni líquido totalmente, entonces por eso se le llama semisólido. Ok, y de ensayo. Ah, sí, me faltaban los de ensayo. Ya vimos entonces selectivos, diferenciales, transporte y de ensayo. Los de ensayo también la clase anterior ya me habían dado algunos ejemplos para ver de qué trataba, ¿no? Principalmente es cuando retamos ya al microorganismo con algo. Queremos ver, por ejemplo, efectividad de si un desinfectante sirve o no, ¿no? Su Lysol, que si Lysol sí mata el 99.99% o escudo o pinol o lo que se les venga de desinfectante. Que si el antibiótico funciona o no funciona contra estos microorganismos, pues vamos a hacer un ensayo. Que sí funciona, pero vamos a ver a qué concentración, potencia de antibióticos. Que vamos a ver vitaminas, que lo que quieran, ¿sale? Pero ya son medios de cultivo especiales, porque regularmente van a tener lo que vamos con lo que lo vamos a retar. Por ejemplo, si yo, déjenme ver si tengo imagen, no. Si yo tengo, déjenme salgo de aquí, voy a buscar una imagen en lo que les platico. Eh, si yo tengo el ejemplo de que van al doctor y si van a un buen doctor les va a mandar a hacer un estudio. Regularmente cuando ustedes van al médico, los médicos lo que hacen es recetarles, ¿no? Les recetan lo que pues, el médico sabe y sobre todo si son similares o si son de la esquinita o así. Entonces, pues nada más les recetan y les dicen, tómate esto y esto y esto. Y en 7 días, si ves que algo no anda bien, pues ya vienes otra vez y ya vemos qué onda. ¿Les ha pasado eso? Y sí, Sí, Yo creo que a Sí, la mayoría, ¿no? sí. A alguien que me diga, yo cuando voy al doctor siempre, siempre, siempre me manda a hacer un estudio primero. No, es muy rara la vez. Es muy raro, ¿verdad? Ah, aquí tengo una imagen, a ver, déjense las comparto. Ok. Entonces, fíjense. Resulta que cuando van al médico y les recetan, se compran su medicina, se la toman y si les va bien, si fue algo muy común, pues ya la hicieron, ¿no? Ya se sienten bien y listo. Pero ¿qué pasa cuando no se sienten bien? Pues cuando no se sienten bien, pues van a regresar al doctor, ¿no? Y así de, oiga, doctor, mire, ¿ya están viendo mi imagen? Ya, profesora. Ok, sí. gracias. Entonces, van al doctor y dicen, no, pues ¿qué cree que sí? No, me sigo sintiendo bien mal. Y el doctor luego dice, ah, no, entonces esto sí está fuerte, ¿eh? A ver, vamos a mandarle a hacer un estudio y que no sé, ya hay como que hace lo que omitió en la primera, ¿no? Ya les manda a hacer el estudio. Y cuando ya les hace el estudio, fíjense que nosotros cuando hacemos este tipo de estudios, pues además de que sembramos y aislamos al microorganismo y sabemos quién es el que les está causando esa infección, lo retamos, hacemos un ensayo. ¿Con qué? Con antibióticos. Ujú. Para esto les digo, es mucho más conocimiento todavía de micro general porque ya sabemos también como qué antibióticos hay que retarlo, porque no con todos, sino con los que se sabe que ese microorganismo puede ser susceptible. Y es que para no hacérselos tan largo y obviamente como no, el primer parcial no da para eso,
les voy a decir que los antibióticos funcionan de diferente manera. Aunque sean antibióticos, hay algunos antibióticos que llegan directamente hasta material genético, hay algunos antibióticos que actúan en cierta estructura de la bacteria. Entonces, por esa razón hay diferentes antibióticos. ¿Ok? Entonces, nosotros ahí en el laboratorio hacemos de ensayo, que es lo que estamos viendo ahorita aquí. Y eso de ensayo es que yo en un medio de cultivo pongo a crecer el microorganismo, pero antes de incubarlo para que crezca, hagan de cuenta que este microorganismo, lo que ustedes ven de blanco, es el microorganismo que ya creció. Pero antes de incubarlo, les decía, lo que hacemos es tomar la muestra y hacer esto. Sigan mi curso, rayas pegadas, de extremo a extremo de la placa. Rayas pegadas, rayas pegadas, rayas pegadas, rayas pegadas, rayas pegadas, rayas pegadas, hasta que acabe. ¿Sale? A esto nosotros le llamamos un césped bacteriano, porque creció como pasto, o sea, es continuo. Ahora, ustedes no lo ven continuo y ven estos círculos. ¿Por qué ven estos círculos? Porque después de hacer esto con la muestra, nosotros lo que ponemos son estos disquitos, que es como si ustedes perforaran una hoja, el circulito que les queda de la perforación. Entonces, de ese tamañito igual, ¿ok? Entonces, lo que hacemos es que nosotros, bueno, estos no son de papelito, son como de filtro, y estos ya tienen impregnado un antibiótico diferente. Entonces, este es un antibiótico, otro, en esta imagen. Y ahora sí, lo metemos a incubar. Incubar es que lo metemos a cierta temperatura que le guste al microorganismo para crecer. Y después de eso, regularmente la mayoría a los 2 días, ¿sí? Después de 48 horas, sacamos la plaquita. Y vemos esto. De acuerdo a la explicación que les acabo de dar, ¿qué creen que sean estos círculos que ya veo aquí? Es lo que pasó con la penicilina, ¿no? Así es exactamente lo mismo. Estos son halos de inhibición. Halo de inhibición microbiana quiere decir que este antibiótico está inhibiendo el crecimiento de este microorganismo. Traducción, este antibiótico es bueno porque lo mata. Este antibiótico es bueno, este antibiótico es bueno, este antibiótico es bueno, bueno. Pues como que no me iría por este y vean de plano este que no. ¿Sí lo notan? Sí. Sí. Ok, a esto nosotros le llamamos un antibiograma. Antibio de antibiótico, antibiograma. ¿Ok? Y no es más que poner a retar al microorganismo con diferentes antibióticos. Ahora, cuando se manda un antibiograma, si es que ustedes en algún momento de su vida se lo han hecho, de cualquier muestra que quieran, se ponen siempre en orden de menor a mayor, de cuáles son como que los más sencillitos hasta los más potentes. En este caso, ustedes pueden ver halos de diferente tamaño, ¿sí o no? Sí. O sea, sin mentirles, yo creo que estos dos son los más potentes, luego este, luego estos dos de los extremos, luego este y primero este. Sí. Entonces, en ese orden se mandan para que el doctor sea inteligente y recuerde todo lo bueno que aprendió y no lo que se acostumbró. Y entonces les tiene que mandar de primero de este, luego 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 de este y este. Siempre y cuando no se curaran. Si con este ya se curaron, pues qué bueno. Pero aquí ya estamos viendo que este antibiótico era el específico contra el microorganismo. Eso es lo que pasa cuando ustedes no se curan desde inicio, que tienen que volver al doctor. Lamentablemente el doctor no le atinó y como les recetó algo común que para todo un público, pues entonces resulta que ustedes no tenían ese microorganismo tan común, ¿no? Entonces ya ahí es cuando les da más lata y lo primero que siempre y lo que siempre les sugerimos es ojalá que les manden a hacer un estudio para que no se juegue con los antibióticos, ¿sale? Es un ejemplo de estos medios de cultivo de ensayo. Lo mismo podemos probar con drogas, lo mismo podemos probar con desinfectantes, con lo que queramos, pero estos ya son ensayos. Ok, déjenme salgo de aquí para que no vean todas las imágenes. Listo, vamos a regresar.
Ok, entonces, bueno, este es el ejemplo de esto. ¿Preguntas hasta aquí ahorita de los medios de cultivo? Creo que no. Gracias. No, Ahora, hay algo que se conoce como técnicas de enriquecimiento, pero aguas aquí. No es un medio de cultivo enriquecido. Ya hablamos de un medio de cultivo enriquecido. Estas son técnicas de enriquecimiento y se aplican principalmente cuando los microorganismos vienen estresados. Ah, caray, ¿los microorganismos se estresan? Sí, no crean que ustedes son los únicos. También los microorganismos se estresan y así les llamamos. Cuando vienen muy estresados, no me van a crecer bien. O también cuando vienen muy poquitos en esa muestra. Ujú. Les voy a poner un ejemplo. Yo creo que a ustedes les tocó el paro del 2000, ¿fue el 2014? Sí, fue creo 2014. sí, Yo 2014. creo que les tocó en Sí. la vocacional, ¿no? ¿O dónde estaban? A mí sí me tocó en la vocacional. Sí. Sí, hay que ver. No me hagan sentir tan vieja, ¿eh? Y digan, no, en la secundaria, maestra. Ok, Sí, en la entonces, secundaria. que no me hagan sentir viejita, no le dije. No es cierto. Bueno, o sea, algunos en la secundaria y algunos ya estaban en la media superior. Entonces, a nosotros nos tocó en el laboratorio, ¿ok? Ahí el paro. Y resulta que ya habíamos traído nosotros allá de Tlaxcala las muestras. Y aunque ustedes ya no conocieron el laboratorio, tenemos este refrigerador, ¿no? Y las muestras las refrigeramos en lo que las vamos trabajando en cada práctica. Entonces, pues resulta que cuando estuvo ese paro, ¿se acuerdan cuánto duró? 3 meses. Bueno, 3 meses contarlos a diciembre, más Ujú. enero. ¿A usted, Vane, le tocó? En mi último año de la vocacional, profesora. Ok. Entonces, eh, 3 meses sin sacar las muestras de refrigeración era bastante, ¿sale? Sobre todo para prácticas que hacemos de enseñanza. Y regularmente cuando traemos ya las muestras de Tlaxcala, pues sí, las metemos en refrigeración, pero las sacamos para trabajarlas y luego las volvemos a meter en lo que se vuelven a usar. Ya cuando no las usamos para ninguna otra práctica, ya las vamos desechando. Entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo, 3 meses se habían quedado todas las muestras ahí en el refrigerador, sin sacarlas, sin moverlas, ni nada. Los microorganismos cuando regresamos ya ese semestre, porque se acordarán, bueno, regresamos a ese semestre a continuar, ¿no? Y pues las muestras, pues imagínense a los microorganismos. Estaban muy estresados. Es como si no sacaran de su refri, pues su caldito, ¿no? Entre comillas, porque es que ahí es ya con comidita, y acá pues eran sus muestras de suelo, de agua y así. Entonces, los microorganismos, si yo los quería sembrar inmediatamente en un medio de cultivo, pues como que no me iban a crecer bonito. Ujú. No iban a crecer ahí bonito para que las pudiéramos trabajar. Entonces, ahí podemos decir que los microorganismos estaban estresados. Su ambiente natural no era estar en refrigeración. Y a lo mejor algunos murieron. Y los que quedaban, pues no iban a estar a todo lo que da. Ah, uno de tus ladies. Dije, es de una de tus ladies. Bueno, de uno de tus Compañera, tienes encendido tu micrófono. pues puede hacer una cita en el internet. Por ahí mándenle un mensaje. Se puede silenciar. Pero me tengo que salir, a ver. Ya, creo que Ya lo quitó, ¿verdad? Ya la Sí. silenciaron. Ya se nos fue la lady. Ok, listo. Ahora, ¿siguen viendo la presentación? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, Gracias. profesora. Entonces, pues los microorganismos venían muy estresados. Ya estaban estresados. Es como si yo les dijera a ustedes, pues métanse un rato ahí a los refrigeradores de Walmart. Nos vemos en 3 horas.
A ver, mis microorganismos bonitos. Vamos a echarles un caldito bien rico, un medio de cultivo pues con glucosita bien rico y así. Estas técnicas de enriquecimiento, entonces ahí les podemos poner un montón de cosas bien ricas para ellos y entonces ya los animamos a que crezcan y ya sí, y ahora sí ya los podemos trabajar en los otros medios de cultivo. Estas son las técnicas de enriquecimiento, cuando las muestras vienen muy estresadas, digo los microorganismos. O, por ejemplo, si yo sé que en esta muestra vienen pocos microorganismos por ciertas características que yo le estoy viendo, también se pueden aplicar técnicas de enriquecimiento. Ujú. Si es que sí me interesa investigar y que crezcan los microorganismos. En micología microbiana o bueno, microambiental que es con ustedes, no es tan visto, pero lo podríamos hacer, ¿no? Si tuviera yo una muestra de suelo que eh, viene muy gris, muy arenosa y así, pues sí podría aplicar una técnica de enriquecimiento para que los pocos microorganismos que hay ahí, pues me crezcan bonitos, ¿no? Me crezcan bien y ahora sí ya después trabajarlos en otros medios de cultivo sólidos o ya para ver ciertos procesos bioquímicos. Ujú. Entonces, para eso se utilizan las técnicas de enriquecimiento. Ok. Me saltó esto, me saltó esto. Y ahora sí, última clasificación por su consistencia. Es una clasificación muy sencilla. Entonces, vimos de clasificación por cómo se preparaban, por ingredientes o por preparados comerciales liofilizados. Después vimos la clasificación con base en su composición química, ¿sale? Si eran medios sintéticos o definidos o indefinidos. Después vimos la clasificación con base en su función, en selectivos diferenciales de transporte de ensayo y estábamos viendo esta clasificación por su consistencia. Por su consistencia podemos tener medios líquidos o medios sólidos o medios semisólidos. Entonces tenemos tres, líquido, sólido o semisólido. Un medio de cultivo sólido, yo ya les expliqué que es aquel que tiene agar. Todo aquel medio de cultivo con agar va a ser sólido, porque el agar, no lo olviden, es como la grenetina en la gelatina. Es lo que la hace sólida. ¿Sale? Cuando un medio de cultivo no tiene agar, siempre va a ser un medio líquido. Entonces así se hacen los medios líquidos. Le ponen lo que quieran, pero no lleva agar. Lleva el agua destilada, que si quieren un medio de cultivo nutritivo, nada más le pueden poner sacarosa, peptonas, el agua destilada y listo. ¿Ok? Y ahora, para que se vayan familiarizando con las palabras, regularmente se les dicen caldos, así como la palabra caldo. No le llamamos, pásame el medio de cultivo líquido fulano, no, le decimos, pásame el caldo tal. Cuando ya decimos caldo, ustedes deben de entender que es un medio de cultivo líquido sí o sí. ¿Ok? Ok, gracias. Sí. Ahora, un medio sólido, ¿cuánto tiene de agar? Bueno, el agar ya les decía que si lo hacen por ingredientes, ustedes se lo pueden agregar, ¿ok? Y le agregamos a estos medios de cultivo regularmente 2%, no más, 2% de agar. Si yo estoy haciendo 100 mililitros de agar, o bueno, de medio de cultivo sólido, pues ¿cuánto le vamos a poner del agar? 2 gramos. ¿Sí conmigo o no conmigo? Sí. ¿Puede repetirlo, Sí. maestra? No. Sí, si yo hago 100 mililitros de medio de cultivo, ¿cuánto voy a tener que agregar de agar si es el 2%? 20, ¿no? 2 gramos. Ah, sí. 2 con 100 mililitros. Pero nunca se hace como 100 mililitros. Regularmente lo menos que se hace son 1000 mililitros, o sea, un litro. Si yo hago un litro de medio de cultivo, ahora sí, ¿cuánto de agar tendría que agregar para hacerlo sólido? 20 gramos, ¿sale? Y así,
Entonces, esa es nada más para por si en algún momento hacen medios de cultivo y les toca hacerlo por ingredientes, pues ya saben, 2% máximo de agar, ¿ok? Pero en los preparados comerciales pues, ni hay que preocuparse, solamente disolver con agua y listo. Y lo menciono porque créanme que cada semestre regresan con nosotros a decirnos, oiga maestra, es que con tal doctor, etcétera, 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 y tengo que hacer medio de cultivo, y no sé, ¿cómo no? Si ya vimos ese tema, entonces, aguas. Ok, un medio semisólido lleva la mitad, ¿sale? Entonces, si agregan 1.5, la mitad es 0.7, o pueden agregar máximo 1% de agar, para hacerlo semisólido. Si hiciera 1 litro de medio de cultivo, pero quiero un agar semisólido, pues nada más agrego 10 gramos de agar, ¿sale? Y ya, es muy sencillo. Ahora vean aquí estos dos tubitos. Los medios semisólidos me pueden servir para medio de transporte o bien para ver una prueba bioquímica en los microorganismos, la cual se llama movilidad o SIM. Entonces, yo quiero ver si mi microorganismo es móvil o no es móvil. ¿A qué nos referimos? Hay ciertas estructuras que tienen los microorganismos que les pueden permitir el movimiento por sí solitos. ¿Ustedes saben de qué estructura estoy hablando? No sé si alguien la conozca. No, yo no. Creo que no. No, yo tampoco. ¿Habían escuchado alguna vez de los flagelos? Sí. Sí, Bueno, pues las bacterias también tienen flagelos. Pueden presentarlos, no todas, pero sí hay algunas que tienen flagelos. Y si esa bacteria tiene flagelos, puede moverse por sí solita, no necesita ningún otro vector. Entonces, esta prueba me sirve para ver si esa bacteria tiene o no flagelos, o sea, si tiene o no movilidad. Lo que se hace es que en un medio semisólido se siembra, ¿sí? Lo único que se hace es encajar con el asa bacteriológica y con la muestra. Entonces nada más se encaja así como mi cursor. Ah, ya no la pasé. Pero lo único que hacemos es esto. ¡Pum! Y por ese mismo lugar tenemos que salir. Hay que tener un buen pulso porque en esta prueba si ustedes van temblando así, pues ya van a crear un falso positivo. Porque exactamente lo que queremos ver es si crece alrededor. Si se dan cuenta en esta, ya vemos crecimiento. Y aquí nos está diciendo que por aquí entró el asa bacteriológica. Pero si se dan cuenta, vemos también crecimiento barridito aquí, a los laditos se ve turbio, ¿lo logran ver? Sí, profesora. No se Sí. ve como tal esta línea. Aquí sí se ve al final esta línea, pero aquí arribita se ve a los lados. Esto ya es movilidad. Quiere decir que el microorganismo sí creció para acá y para acá porque se movió. Si no tuviera movilidad, todo el tubo nos hubiera dado como esta parte, así, la línea recta. Entonces es una prueba que se hace en medios semisólidos. Muy importante también para identificación de microorganismos. Ahora, el agar, que es lo que vuelve sólido a los medios de cultivo, ya les había comentado que proviene de una alga roja, pero aquí está el nombre del alga, Gelidium. Ajá. Entonces ya ahí por cierto proceso se obtiene el agar, que pues ya sabemos que es un agente solidificante. ¿Por qué se utiliza el agar y no grenetina? Bueno, porque se ha visto a lo largo de la historia, desde que se empezaron a usar medios de cultivo, que el agar no es asimilable para los microorganismos, no lo van a comer. Si se lo comieran, se va a licuar, se va a empezar a aguadar el medio de cultivo y pues de nada sirvió. Entonces, por eso se utiliza el agar. Y es líquido, ¿sale? Este medio de cultivo en temperaturas mayores de 45. Ya a 45 grados el agar ya se vuelve liquidito, que es como lo tenemos que unir con nuestro medio de cultivo, combinar y mezclar, y después de eso ya se puede vaciar en placas para que se solidifique conforme va bajando la temperatura. Les decía, es similar a su gelatina. Cuando ustedes hacen la gelatina, perdón, está líquida. La vacían en los moldes, sigue líquida. Si dejan ahí enfriando los moldes, se vuelve sólida. Es lo mismo. Entonces, la importancia también de que quien haga medios de cultivo, que no sé si ustedes ya vayan a tener la experiencia o no, pero si en algún momento lo hicieran, hay que tener cuidado de que
cuando se vacía ya en las cajas Petri, se haga una buena temperatura para que no tengan después un cochinero, porque luego esperan a que se enfríe un poco el medio de cultivo y ya cuando lo empiezan a vaciar a las placas, ya se les está solidificando y se quedan grumos bien feos. Entonces, bueno, eso es. Nosotros en micro, todo el material que les traemos ya está hecho. No lo hacemos nosotras. Tenemos allá en el casco el departamento de microbiología, ¿no? Que ya les había dicho que somos parte del departamento de microbiología. Y allá el departamento de micro tiene lo que nosotros, pues coloquialmente llamamos la cocina, que es el área de medios de cultivo. Entonces ya hay personas encargadas que trabajan ahí, que hacen todos los medios de cultivo para todos nosotros que trabajamos microbiología. Todas las materias que se dan de microbiología, se nos hace el material, ¿sale? Ahí en esa área de medios de cultivo. Ustedes ya no lo vieron, ¿verdad? Pero la materia realmente ustedes tendrían que irla a tomar al casco, porque allá está el departamento. Allá tenemos nuestros laboratorios. De hecho, les voy a contar un poco de esto. El laboratorio que tenemos ahí en ISA, en su edificio de ISA, se supone que era nada más temporal. Temporal desde hace muchos años que pues, se hizo permanente. Entonces, ¿por qué era temporal? Porque el edificio que acaban de construir ya se tenía según desde hace mucho tiempo contemplado. Pero pues vean, apenas se terminó. Por eso el laboratorio de micro, los que lo llegaron a ver o conocer, era temporal, pero pues, nada temporal. Y eso fue gracias a que la maestra Gisela, que es la que ya les dijo a ustedes, la que está desde que se empezó su carrera, eh, abogó porque no fueran ustedes a trasladarse hasta el casco y tomaran la clase ahí en el mismo edificio de ISA. Pensando siempre en, como les decimos, siempre pensamos en los alumnos. Entonces, por esa razón se adaptó ese laboratorio y se les da microambiental ahí. Pero tuvo sus desventajas que ninguno ya de los alumnos pues valora tanto, ¿no? Bueno, digo que todos. ¿Cuál? Que todo este material que se utiliza no lo hace nadie ahí en su edificio de ISA. Lo más que nos dieron fue un laboratorio y eso temporal. Todo el material que se utiliza y todo lo que les estoy platicando que hubieran usado ustedes, se les lleva desde el casco hasta ISA. Y no tenemos chofer ni se los lleva nadie, los llevamos las mismas maestras. Entonces nos echábamos nuestros RAIs, luego era la maestra Gisela regularmente, o luego la maestra Jane, o luego yo, Entonces todo ese material se les pasaba. Ahora, ¿para qué les digo esto? Cuando regresemos, ya se supone que va a estar el edificio nuevo, y allá en el edificio nuevo sí nos contemplaron el laboratorio de micro y por lo tanto un área de medios de cultivo. Entonces, sí, igual en algún momento, si no regresamos tan tarde y todavía les toca estar en la escuela, pues ahí estará el nuevo laboratorio de microambiental. Ya no vamos a estar en su edificio de ISA, pero vamos a estar en el de al lado y ya con área de medios de cultivo, en el cual pues también ya es más cerquita todo ese material. ¿Ok? Listo. Pues ¿tienen preguntas sobre esto? Creo que no. No, maestra. No, por ahí apaguen No. solo actívenlo cuando contesten. Ok, yo ya acabamos a las 7, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Ok, ¿alguien pudo ver los videos de los que les dejé? A mí no me cargaban bien, no sé alguno. Yo solo pude ver el 3 y el 4. Ajá, el 3 y el 4 son los únicos que se podían ver. Sí. Ok, dejen ver si se puede poner ahorita el de medios de cultivo, esperen.
Ok, ustedes me dicen si lo ven y si se oye. Sí se ve, sí se oye. Se ve y Gracias, vamos a verlo entonces. Vídeo 1. Preparación. Vídeo 1. Preparación de medios de cultivo. Un medio de cultivo es un sistema natural o artificial que permite el crecimiento de los microorganismos. La composición precisa dependerá de la especie que se quiera cultivar, porque las necesidades nutricionales varían considerablemente. Hay microorganismos muy poco exigentes que crecen bien en medios normales de laboratorio y microorganismos muy exigentes que necesitan determinadas sustancias como vitaminas, suero o sangre para crecer. Existen incluso microorganismos como Treponema pallidum o Mycobacterium leprae que no se pueden cultivar en medios artificiales de laboratorio, para los que es preciso utilizar animales vivos. Los medios de cultivo naturales son aquellos que incluyen células vivas como los embriones de pollo o los medios con bacterias para bacteriófagos. Los artificiales, también denominados sintéticos, son los medios elaborados en el laboratorio. Aunque los medios de cultivo artificiales se pueden preparar a partir de sus componentes individuales, se pueden adquirir comercialmente como medios deshidratados a los que solo hay que añadir la cantidad de agua necesaria. El fabricante indica la composición, la caducidad y la cantidad que debe pesarse por cada litro a preparar e incluso cómo debe esterilizarse. Los medios líquidos no llevan agentes solidificantes y sus componentes se disuelven en agua, generalmente destilada. Los medios sólidos llevan un agente solidificante, siendo el más utilizado el agar, un polímero sulfatado extraído del alga Gelidium. Una vez que se funde en agua hirviendo, puede enfriarse hasta 40-45 grados centígrados sin endurecerse. Por debajo de esta temperatura se solidifica. Una vez leída la composición del medio y determinada la cantidad del mismo que queremos preparar, seleccionamos un frasco o un matraz con capacidad adecuada. Siempre es aconsejable utilizar recipientes con un volumen algo mayor que la cantidad de medio que se pretende elaborar. Si se trata de un medio comercial deshidratado, solo hay que tener en cuenta la cantidad que el fabricante recomienda para obtener un litro de medio. En función del volumen que vayamos a preparar, se pesa la cantidad correspondiente y luego se añade el agua. Si preparamos el medio a partir de sus componentes, es conveniente ir añadiendo una pequeña cantidad de agua entre compuesto y compuesto y agitar hasta su completa disolución. Finalmente, se añade el resto de agua y se ajusta el pH adecuado con soluciones tamponadas. En los medios deshidratados, el pH ya viene ajustado. Si el medio es sólido, el agar se añade siempre en último lugar. Los medios líquidos se reparten en tubos o matraces con ayuda de probetas o pipetas. Para preparar tubos con medio sólido, primero hay que fundir el agar, hirviendo el medio, y después repartir la cantidad adecuada a cada tubo con la ayuda de pipetas. Finalmente, los tubos o matraces se tapan con algodón graso y se recubren con papel de aluminio para su esterilización en el autoclave. Para esterilizar los medios de cultivo, generalmente se utiliza el autoclave, un sistema cerrado de volumen constante donde se forma vapor de agua que se somete a una presión elevada, una atmósfera, lo que hace que el agua alcance una temperatura superior a los 100 grados centígrados, causando la desnaturalización de enzimas, lo que conlleva la muerte de los microorganismos y la destrucción de las esporas. Habitualmente se esteriliza a 121 grados centígrados durante 20 minutos.
Los autoclaves deben poseer manómetro y termostato, así como una válvula de seguridad y sistema de desconexión rápido. Cuando el medio sólido se prepara en frascos con tapón de rosca, hay que dejarlo abierto aproximadamente a un cuarto de vuelta para permitir la entrada del vapor. Es muy importante no abrir jamás el autoclave si el manómetro no está a cero. Una vez que los medios han sido esterilizados, si se van a verter en placas de Petri, hay que dejarlos enfriar. Para ello, es conveniente dejar los frascos o matraces en un baño a 50 grados centígrados aproximadamente. Las placas están estériles, por lo que la operación de llenado hay que realizarla en condiciones asépticas, bien en una cabina de flujo laminar o bien cerca de la llama de un mechero. La cabina de flujo laminar es un sistema que utiliza filtros de alta eficacia de retención de partículas del aire, filtros EPA, capaces de eliminar el 99,97% de las partículas de 0,3 micras de diámetro. Las cabinas fuerzan el aire a través de estos filtros, creando una cortina vertical u horizontal de aire estéril. Los tubos con medio líquido se dejan enfriar en una gradilla. Los tubos con agar se dejan solidificar a temperatura ambiente en la posición requerida, horizontal o inclinada. Una vez solidificadas, las placas se conservan en posición invertida. Que no sea Vanessa. La eliminación de microorganismos y bacterias de un medio, Ajá, pero además de así como microorganismos, de las esporas. ajá, de todo, ¿sale? Por eso nosotros siempre simplificamos la esterilización como la eliminación de toda forma de vida. Todo, 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 todo. Cuando se esteriliza, todo muere. Por eso se le denomina estéril. Ya no hay presencia de nada. Ujú. Y nosotros trabajamos, acuérdense, con material estéril. Es muy importante que ustedes lo comprendan porque si yo quiero aislar a los microorganismos de su garganta, tengo que hacer nada más los de su garganta. Por eso mi medio de cultivo debe de venir estéril, mi material estéril, mis tubos con agua de dilución estéril. Yo no me puedo esterilizar. ¿Me podría esterilizar? Bueno, de que se puede, pero nos morimos. ¿Sí? Porque todos somos proteínas, todos somos orgánicos. Y ustedes ya llevaron bioquímica y saben que a cierta temperatura se desnaturaliza, se pierde la actividad enzimática, etcétera, ¿no? Sí nos podremos esterilizar, pero morimos. Realmente la esterilización en nosotros, si lo quieren ver así, es como cuando alguien fallece y pasa por cremación, ¿no? Pero pues ya estamos hablando de que pues, no queda nada. De hecho, la incineración sí es una parte también de la esterilización por calor. Si recuerdan, la maestra Yaneli les habló de esterilización por calor, por filtración y por radiación. ¿Sale? Esas son las tres, no lo olviden. Por calor tenemos calor húmedo, como la autoclave que vieron en el video. Era una autoclave grande en la que se mete el medio de cultivo, se esteriliza nuestro material y listo. La esterilización por calor seco, como ustedes lo van a aprender, bueno, lo van a ver nada más, que es como esterilizamos el asa bacteriológica. ¿Sale? Ese es calor seco. La incineración, pues ella les hablaba sobre todo con animales de experimentación. Si ustedes llevaron Toxi o no sé si la estén llevando, se utilizan también ahí ratas, a ciertos animales que finalmente pues terminan ahí en el incinerador. Ahí en la escuela tenemos un incinerador. Yo no creo que en Zacatenco, yo nunca he visto, pero en el casco sí está el incinerador. Ujú.
Entonces todo termina ahí. Nosotros no podemos esterilizarnos, pero formamos parte del trabajo microbiológico y por lo tanto tenemos que trabajar en condiciones asépticas. Y eso es lo que van a aprender desde hoy en el laboratorio que se las va a dar la maestra Jane y la práctica número 1 que compete el martes, ¿sale? Entonces, eso es lo que van ustedes a aprender. ¿Qué medidas debo de tomar yo para no contaminar la muestra? No nos podemos esterilizar, pero sí podemos tener ciertas acciones que nos permitan trabajar bien en el área de microbiología, que como yo les dije es muy diferente a otros laboratorios que ustedes han llevado. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es por parte de la esterilización. Ahora, que digamos que acaba con toda forma de vida, incluyendo lo más resistente que hay en el mundo. ¿Ustedes saben qué es lo más resistente que hay? Y no son las cucarachas. Ah, eso iba a decir. Y ni son los tardígrados. ¿Los virus? No, No sé. lo que es más resistente en el planeta Tierra son las esporas bacterianas. ¿Cómo ven? No me esperaba esa respuesta. No me acuerdo si ya les había dicho a ustedes que si sabían que las bacterias también tenían esporas. Sí se los comenté ya, ¿verdad? En una clase. Sí. Que les Sí. decía, gracias, que les decía que no es la misma espora que como los hongos. Los hongos tienen esporas, pero principalmente les sirven para diseminarse, como por el aire y así, y a donde lleguen pues van a colonizar. Pero una bacteria, la espora no tiene esa función. La espora en una bacteria es una estructura de resistencia. Entonces, mucho cuidado con microorganismos que sean esporulados, sobre todo si son patógenos, porque acuérdense que no todos son patógenos. En el suelo hay un montón de bacterias esporuladas, pero no son patógenas. Entonces, sí, las esporas bacterianas son lo más resistente. Entonces, lo único que puede terminar con las esporas bacterianas es la esterilización. No hay otra cosa. Si hierven su agua y hay esporulados, ahí seguirán. ¿Sale? Ningún proceso va a acabar con ellas, al menos que sea la esterilización. ¿Sale? Entonces, esa es la esterilización para que lo tengan ahí en cuenta. También les habló de esterilización por radiaciones, ¿sale? Las ionizantes, las no ionizantes como los ultravioleta, infrarrojo. También les habló de la esterilización por filtración y tenemos dos filtros de membrana que es para esterilizar líquidos y filtros EPA que los mencionaron también ahorita en el video. Los filtros EPA son para esterilizar el aire, ¿ok? Para algunos cuartos que se tenga que tener ahí el aire estéril, o bueno, esa zona estéril, como por ejemplo, pues donde se hacen todos estos productos biológicos, como las vacunas, ciertos medicamentos, etcétera. Entonces sí, hay todo este tipo de esterilización. Ya lo demás es desinfección o sanitización o técnicas asépticas, ¿ok? Entonces, muy importante que tengan estos conceptos claros. Creo que en la clase con ustedes alguien preguntaba que cuál era la diferencia entre la desinfección y sanitización. Realmente la sanitización ya se utiliza cuando se busca una seguridad pública. La desinfección, aunque también tanto desinfección como sanitizaciones la pueden hacer a equipos, a superficies, a objetos inertes. Se utiliza más el término sanitización ya cuando se lleva a un nivel de seguridad. Ujú. En su casa pues utilizan más desinfección, nunca habían utilizado la palabra sanitización. Ahorita se utiliza pues por todo lo de la pandemia porque lo que les digo, hay que tener el nivel de seguridad, ¿no? Ahorita con lo del virus. Pero es más usado la desinfección. Realmente la sanitización se utilizaba más en industrias, en hospitales y así. ¿Ok? Y lo de asepsia, pues acuérdense que es para tejidos. Todo lo que sea que utilicen para tejidos es de antisépticos. Ajá. No les quedó ninguna duda con ese tema que les dio la maestra para que vayan relacionando ya todo con lo que estamos viendo y ya vayan apropiando esos conocimientos, sobre todo que ya vamos a iniciar las prácticas. ¿No tienen ninguna duda de eso? Bueno,
Yo tengo una duda, pero es un poco aparte. En los hospitales, yo creo que todos hemos visto Grey. Y ya ve que están supuestamente en la mesa de operaciones. Bueno, están operando a la persona y que te dicen no salgas del área estéril. Ahí se está llevando a cabo una esterilización por filtración y técnicas asépticas. Así es. Ujú. Esos cuartos donde son cirugías deben de estar estériles cada que haya una cirugía. Y mucho ayuda los filtros CEPA. Todo lo que se está ventilando ahí pasa por filtro CEPA, toda la ventilación que haya. Entonces sí, ahí ya se mantienen estéril. Además, todo lo aséptico que se hace, ¿verdad? Porque los doctores entran ya con cierta ropa quirúrgica, todo el material que se va a utilizar bien esterilizado, la ropa que se ponen bien estéril, el bisturí, todos los instrumentos tienen que estar estériles. Así es. Ujú. De hecho, ya depende mucho de zona a zona, ¿verdad? No nos vamos a adentrar mucho en las quejas del IMSS, del ISSSTE, del ISEMIN, y etcétera, porque bueno, si han tenido oportunidad de ver, pues, cada uno tiene sus deficiencias, ¿verdad? Mucho aquí en México, pero eso son lo que se tenía que cubrir, se tendría que cubrir, que todas estas áreas estén muy bien protegidas desde ese nivel de esterilidad para que no haya un riesgo después de infección. Ajá. Pero pues sí, bueno, luego hay noticias de que les dejaron a los pacientes las tijeras o cosas así, pues ¿qué les digo? Sí, de nada, Jesús. ¿Qué? ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo tengo una pregunta, profesora. Ujú, Marta. ¿Quién, Marta? Oh, Regina. Regina, dígame, Regina. Entonces, la palabra sanitización sí está bien ocupada y, o sea, por así decirlo, al menos aquí en México, porque, o sea, bueno, yo como había leído que según la RAE y también la profesora en la clase pasada nos había dicho que pues en la RAE pues no estaba incluida y que ahí no se acepta. Y entonces yo, o sea, yo sí quería saber si sí, o sea, si está bien dicho y se puede decir o no. Sí, sí se puede decir. Lo que pasa es que hay muchas palabras ya que vienen de anglicismos, ¿no? Por ejemplo, otra es la biorremediación. Biorremediación, pues es lo que se adaptó aquí, pero viene de la palabra de inglés también. Lo mismo que sanitización y lo mismo que muchas otras palabras. Pero claro que están adaptadas. De hecho, hay un montón de cursos sobre esto de sanitización, no de ahorita, sino ya desde antes. Yo he tomado varios y siempre se ha aplicado la palabra. O sea, ¿es aceptada aquí en México? Sí. Ujú. Ah, ok. Gracias, profesora. También, sí, también fíjense que de la sanitización es importante que uno, es que les digo que esto era más trabajado en industrias desde siempre, u hospitales. En casas como ahorita no, pero ahorita es por la pandemia. Sin embargo, bueno, con todo esto que van adquiriendo de conocimiento por lo que está tocando vivir, déjenme decirles que también se tienen que ir rolando los sanitizantes. No se puede usar siempre uno por un montón de tiempo. ¿Para qué? Para evitar que los microorganismos se adapten a él. Es algo así como los antibióticos, ¿no? ¿Por qué crearon resistencia a los microorganismos a los antibióticos? Pues porque se usó desmedidamente. Entonces, por ejemplo, en industrias, en hospitales y todo esto donde se utiliza mucho la sanitización, siempre se cuida que estén rotando esos sanitizantes, ¿no? Y se trabajan tres casi, tres en este mes, otros tres en otro mes y así se van rolando para evitar la resistencia de los microorganismos. Ujú. Gracias. Bueno, sí, Regina. Tenía una duda en cuanto a los agentes químicos. O sea, entendí que había orgánicos e inorgánicos, pero en sí su función es como diferenciar las células que son contables y las no contables. O sea, me confundí un poquito con cuál era la función del agente. No, de hecho también hay agentes químicos, esterilizantes y es que miren, tanto de esterilización como los otros tres, hay agentes físicos y químicos, ¿sale? Pero más que nada la diferencia está en que ustedes sepan que la esterilización elimina toda de forma de vida, incluyendo lo que les decía de las esporas bacterianas, y lo que son las otras tres palabras, o sea, desinfección, asepsia y sanitización,
lo único que hacen es reducir carga microbiana. Esa es una diferencia básica que tienen que aprender. Estas tres contra esterilización nada más es reducir carga microbiana. El único que elimina todo, incluyendo las esporas, es la esterilización. Ahora, de todo esto hay físicos y químicos, y cada uno va a tener su mecanismo de acción. Aquí no es de que si se cuentan o no las células. La maestra ese día les dio un ejemplo con alguno que ahorita no me acuerdo. Pero cada uno tiene su mecanismo de acción. Por ejemplo, si yo hablo del autoclave, que es por calor húmedo, pues va a haber coagulación de proteínas, ¿no? O desnaturalización de proteínas. Si yo hablo igual de ebullición, la ebullición, si ustedes ponen a hervir agua, no están esterilizando, lo único que están haciendo es desinfectar su agua. Y el mecanismo de acción es lo mismo, por calor. También va a haber una desnaturalización de proteínas. La diferencia es que ustedes en una ebullición, cuando hierven agua en su casa, jamás van a llegar a la temperatura que se llega a un autoclave. ¿Sale? En la temperatura en la que bulle el agua aprox de 90 a 100. Y ahí en el autoclave manejamos 121 grados durante 15 minutos. ¿Y cómo hacemos que suba hasta esa temperatura? Por la presión. 15 libras de presión. Entonces, cada uno tiene su mecanismo de acción, Marta. Más bien hay que centrarnos primero en la diferencia entre esterilización contra las otras tres y aprender que hay tanto físico y químicos en esterilización y en las otras tres. Ya del mecanismo de acción tendríamos que hablar, ¿no? Ejemplo, los alcoholes disuelven los lípidos. Y así, ¿sale? Ok, sí, gracias. Por ejemplo, la filtración, que es en esterilización, es un mecanismo de remoción mecánica. Lo único que hacemos con ese filtro es atrapar a los microorganismos para que ya no pasen. Ahí se juega con el tamaño de los microorganismos y por lo tanto el poro de ese filtro debe de ser menor al de los microorganismos. Entonces sí, cada uno tiene, son temas muy amplios que gracias a que nos recortaron el plan con ustedes, pues ya no se pueden ver tan a fondo como se hacía en el plan anterior. Ok, pues si no tuvieran otra duda, vámonos para que tengan unos minutos de correr al baño y tomar agua y que